Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 185 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Acción de Impacto. Papá, hablamos de emprendimiento, eficacia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, Acción de impacto. Ese, ese tema me gusta y creo que volvió a mi mente alrededor de un artículo que leía hace poco sobre una reseña de un libro sobre slow productivity, ¿verdad? Productividad lenta o productividad quieta y tal, ¿verdad? Porque, bueno, cuando nos ponemos a vernos enfrente a los medios electrónicos, siempre estamos ocupados. Ahora sí que nadie está, a nadie se le puede encontrar que uno diga está desocupado porque estamos o con el teléfono o estamos en la compu o estamos en el iPad, ¿verdad? Creo que ayer estábamos conversando sobre cuáles serían los mejores días para un determinado programa de formación de ejecutivos y decíamos, bueno, eh, ya los fines de semana no, porque antes uno decía el fin de semana. Ahora el fin de semana no, porque uno se levanta y se levanta con la computadora encendida el sábado y ahí está viendo cosas, tal vez cosas que no tienen relación con su trabajo inmediato, pero estás viendo cosas que podrían ser útiles para ir redondeando la perspectiva que tienes sobre tu trabajo o sobre tal empresa y tal. Vivimos, vivimos en una gran biblioteca. Eso es lo que nos pasa, ¿verdad? ¿Te acuerdas que antes, cuando uno iba de visita a una biblioteca, como que se le iban abriendo los intereses y uno iba diciendo, uy, qué interesante esto, uy, qué interesante aquello. Pero ahí estaban los libros y ibas a otra cosa y no podías verlos todos. Pero creo que eh, la digitalidad sí nos da la impresión de que podemos verlo todo. Y de hecho, muchas pantallas, muchas aplicaciones están diseñadas para que entras a buscar algo y tienes 10 o 15 cosas a la medida de tus intereses que están ahí tentándote, ¿verdad? Y uno dice, en cuanto termine esto, me voy a poner a ver aquello otro. Es una cadena interminable de acción en la que estamos metidos, ¿verdad? Eso desde luego plantea el tema de para qué accionamos, ¿verdad? Para qué está en su puesto de trabajo una persona todos los días, para qué está en esa empresa el gerente, y si lo pasamos al nivel público, para qué llega el ministro a- al ministerio tal, o ya si lo pasas un poco más allá, para qué llega el presidente a su despacho, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí el gran drama es que eh, creo que hay una serie de distractores civilizados, ¿verdad? Hay distractores civilizados. Si tienes una entrevista, no puedes estar tomando decisiones. Si tienes que estarte informando de lo que dicen los órganos de comunicación, no puedes estar tomando decisiones. Antes decíamos que los ejecutivos lo que tienen que hacer es tomar decisiones, pero hoy en día yo creo que esa cosa, sí, tienen que tomar decisiones, pero no es que están todo el tiempo tomando decisiones. Se informan, se reúnen, coordinan, etcétera. Si uno no tiene cuidado, termina posiblemente haciendo o lo más fácil o lo que tiene demandantes más insistentes, que eso es algo que sostenía
hace mucho tiempo, Herbert Simon, que decía que uno se pone y puede tener muy claro qué es lo esencial, pero lo accesorio tiene alguien ahí en la puerta que te está tocando la puerta y dice, mire, mire, resuélvame eso, ¿de qué color quiere que pintemos la sala de juntas, verdad? Y claro, eso es accesorio totalmente, pero hay alguien cuyo trabajo es eh, poner en marcha la repintura de la sala de juntas y entonces hay que dedicarle tiempo a eso y verle los catálogos que trae, los mostrarios de pinturas, etcétera. Lo accesorio tiene siempre abogados, demandantes, insistentes que te sacan del carril. Y eso, desde luego que nos plantea el tema de si nuestro trabajo, eh, el, el de cada uno de nosotros, es o no es de impacto. Eh, y cuando te pones a pensar en eficacia gubernamental, te preguntas, ¿se evalúa la eficacia gubernamental? No, no se evalúa, ¿verdad? Hay controles controles de transparencia, controles de ordenamiento jurídico, que son los que hace la Contraloría General de la República. Pero fíjate que posiblemente el ente que más inversiones y gastos hace en el país, que es el gobierno y las instituciones públicas, no tienen un sistema de control que nos diga, mire, la eficacia de ustedes según estos indicadores fue 70% o 95%, o y cualquiera que nos estuviera oyendo diría, empezó a una nota muy alta, 70%, porque a veces vemos que hay cosas que no sé, pasa el tiempo y problemas que debían resolverse no se resuelven. En esto es bien interesante, es que nosotros tenemos una mente ordenada, creo yo, en función de la forma como percibimos el mundo. Y percibimos el mundo mucho por la vista. Entonces, hay muchas cosas que saltan a la vista, muchas cosas que se hacen evidentes primero. Ve, si las calles de tu vecindario están en mal estado, uno dice, no, aquí la municipalidad se va sacando 40% de calificación. Pero si la labor de relaciones exteriores no es robusta, nunca pensamos en eso y de pronto un día nos dimos cuenta de que nos estamos quedando aislados en la región o en el mundo, de que tenemos tanto tiempo de no hacer convenios internacionales, de que hemos descuidado el, el capital histórico que tenemos. Nosotros tenemos unos cuantos logros en materia de relaciones internacionales que son muy distintivos. Pues los descuidamos y entonces nos damos cuenta de que hemos perdido liderazgo. Cuando lo que deberíamos tener es un sistema de control que nos permitiera ir viendo, si bien estamos muy bien, cómo hemos progresado, digamos, en los últimos 2 años. ¿Qué fue lo que hicimos en los últimos 2 años? Eso es muy útil a la hora de ver lo que sigue, qué vamos a hacer en lo que sigue del partido, ¿verdad? Yo no sé si los jugadores de fútbol llevan la cuenta de cómo va el partido. Una vez me acuerdo de hace muchos años, yo era niño, en el Estadio Nacional, un partido, y entonces cuando terminó el primer tiempo, venían todos los jugadores entrando antes, el público estaba muy cerca de donde ellos venían entrando hacia los camerinos, y uno de los jugadores se volvió hacia el público y preguntó, ¿cómo vamos? No sabía cómo íbamos. Eh, eran los tiempos en que los jugadores consumían alcohol el sábado hasta que les diera la gana y posiblemente ese estaba o bien engomado o ya se había tomado sus traguitos para quitarse la goma, ¿verdad?
¿Cómo vamos? Y es una pregunta que un ministro, un gerente, el dueño de una pulpería debería hacerse con mucha frecuencia. ¿Cómo vamos? Porque lo que debería estar claro es que siempre deberíamos tener una cierta tensión hacia el mejoramiento, ¿verdad? Muy interesante todo esto que mencionas. Me saltó a la mente la pregunta que después formulaste de ¿para qué queremos acceso a la información que buscamos? Mm, Mucha de la información que nos llega, yo diría que nos llega de manera inconsciente o eh, no intencionada. Y también creo que mucha de la información que nos llega empaquetada en un formato de entretenimiento. Y no simplemente entretenimiento, eh, ¿cómo se dice? Recreativo, ¿verdad? De sentarse a ver un episodio, un documental, una película, que es entretenimiento, puede tener otros fines, pero es entretenimiento. Muchas veces las noticias mismas están diseñadas de manera tal que sea atractivo escucharlas y darle seguimiento y ver dentro de unas horas qué ha pasado con ese asunto y seguirlo mañana también, ¿verdad? En eso, la parte del marketing digital se ha convertido en una herramienta fundamental para quienes trabajan en negocios de creación de contenidos. Nosotros, nosotros dos creamos muchos contenidos digitales, pero no los creamos con la intención de que nos lea mucha gente, ni nos lea mucho tiempo, ni se quede aquí pegada escuchando todo esto. A nosotros lo que nos gustaría es que las personas tuvieran la posibilidad de que si algo les despierta la curiosidad de lo que nosotros conversamos o publicamos en texto, se vayan a probarlo a la vida real, ¿verdad? Se vayan a experimentar, Ujú, porque ujú. nosotros creo que sin que nunca hubiéramos hecho un manifiesto, estamos comprometidos con el florecimiento del ser Sí. humano y de la Ujú, vida en la tierra, y el ser humano no florece enfrente de una pantalla, punto. Entonces, cuando tú haces la pregunta de para qué queremos acceso a esa información, es importante que nos pongamos a pensar en cuál es el interés que hay detrás. Y mientras hablabas, me puse como a tratar de ordenar mis ideas y a lo que llegué fue a encontrar que siento que primero hay que tener claro cuál es el propósito. ¿No? Y el propósito yo lo veo como algo más amplio que simplemente un objetivo o una meta, ¿verdad? El propósito es, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos vivos? Y, y ese propósito es diferente para cada persona, porque tiene que ver con su experiencia, con su entorno, con su preparación, con sus intereses, con sus gustos. Em, entonces creo que es importante tener claro el sentido de propósito. Y tener claro el sentido de propósito no es tan complicado. Yo siento que uno puede, incluso uno mismo, indagar sobre su sentido de propósito, pero también puede pedir ayuda a alguien que en un par de sesiones le permita tener claridad de más o menos por dónde va la cosa, quién soy yo y qué es lo que quiero, a qué aspiro, cuál es mi propósito. Después de que uno tiene claro el sentido de propósito, me parece que ahí entra eh, un, un arsenal o un repertorio de herramientas que nos impulsan hacia la eficacia, ¿verdad? La eficacia no es un destino, la eficacia es un camino, pero recorrer el camino de la eficacia me parece que requiere la creación de algunos hábitos. Y de hecho, el libro seminal de Stephen Covey titulado Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz es simplemente, bueno, no simple, es una recomendación de cuáles son 7 hábitos que se pueden practicar eh, para poder ser eficaces, o sea, para recorrer ese camino de la eficacia. Y es un muy buen inicio. Ese libro es un muy buen inicio, porque a partir de ahí uno se da cuenta de que podemos crear hábitos para
absolutamente cualquier aspecto de nuestras vidas que nos aumente el bienestar. Y una vez que un hábito ha sido creado, entonces ya no necesitamos pensar en eso. Ujú, Ya no necesitamos decir, ay, tengo que bañarme con agua fría hoy en la mañana o mañana en la mañana, ¿verdad? Eh, Ni tenemos que utilizar la disciplina. Mañana en la mañana entramos a la ducha y no tenemos que decir, tengo que ser fuerte para bañarme con agua fría porque no, ya es un hábito. Esa es la opción, la decisión está tomada, el hábito está construido. Conocemos en el cuerpo y en la mente y en el espíritu cuáles son los beneficios de bañarnos con agua fría y queremos disfrutar de esos beneficios. El agua va a seguir estando fría, pero ya entendemos que hay al otro lado de ese baño frío. Además de que reduce la ansiedad y calma el sistema nervioso y activa la circulación y reduce la inflamación y todo lo que la ciencia sabe de los baños fríos. Además de eso está la sensación de bienestar que ni la ciencia nos puede explicar después de bañarnos con agua fría. Entonces, primero está el propósito, después está la eficacia y después está el impacto, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos claro para qué estamos acá, cuál es nuestro sentido de propósito, construimos los hábitos para ser eficaces cumpliendo ese propósito, entonces podemos dirigir nuestras acciones hacia provocar el impacto que queremos. Muchas veces provocamos impacto sin quererlo. Sin quererlo quiere decir sin tener la intención de provocar impacto. Pero otras veces podemos dirigir todos nuestros esfuerzos para provocar cierto impacto en otras personas, en el medio ambiente, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras finanzas, en nuestra salud, ¿verdad? Entonces creo que cuando tenemos esa claridad podemos producir impacto. Y cierro en lo último que dijiste en tu intervención, y es que esta tríada de conceptos de propósito, eficacia e impacto, creo que son la definición más simple que he visto de liderazgo. ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Eh, Me llama a mí mucho la atención el tema de los hábitos. Es que, vamos a ver, cuando un chico está aprendiendo a tocar violín, eh, hace una serie de cosas y con gran dificultad va logrando el resultado que espera, ¿verdad? Pero si permanece años en el dominio del violín, ya se le convierte la ejecución en un comportamiento habitual. Y entonces ya él no tiene ni que proponerse cosas, ya no tiene que hacer ejercicios de voluntad, ya no quiere, no tiene que eh, poner energía en esmerarse, porque ya se le convirtió en un hábito la ejecución del violín. Y yo a veces pienso que eso de la ejecución es un juego estadístico terrible, ¿verdad? Porque uno escucha a un violinista y puede ejecutar 1 millón de notas y si se equivoca en una, ahí hay un fallo suficientemente notable, ¿verdad? Una nota. Y entonces pensar cuando el ejecutante está aprendiendo a ejecutar en que equivocarse en una tiene un grandísimo significado, me parece a mí que le debe dar un gran peso, hasta que él, a base de ir ejecutando minutos, horas, va adquiriendo una sensación o una más bien conciencia de su maestría. Y la maestría, que son un conjunto de buenos hábitos ya instalados, nos permite entrar a los retos, a entrar a los certámenes, entrar a las pruebas eh, con una confianza extraordinaria, ¿verdad? Un buen basquetbolista, cuando uno está viendo un juego de básquet y va a lanzar
un punto muy importante, uno teme, ¿verdad? Mejor lo digo con penales. Uno teme siempre que alguien va a lanzar un penal que lo falle, ¿verdad? Y a mí me pasa que a veces creo que la sugestión a distancia, la telepatía cuenta, y entonces mejor no me imagino cosas para no aguizotear al que va a tirar el penal si me conviene. Pero el que va a tirar el penal lo va a tirar con absoluta seguridad, ¿verdad? Eso porque el hábito ya se convirtió en, en una manera de ser. Entonces, dices muy bien, si estamos hablando de eficacia, hablemos de hábitos de eficacia, ¿verdad? Y cuáles sean, eh, es importante seleccionarlos, porque yo creo que uno no puede meterse a ninguna actividad diciendo, es que aquí los hábitos importantes son 50, a lo mejor no son 50, ¿verdad? Bueno, Kobe dice, no dice estos son todos, pero nos propone 7, ¿verdad? Ok, el 7 que es un número cabalístico. Vieras que yo he pensado que en eso de los hábitos, a mí con frecuencia me doy cuenta de que algunos hábitos sobre lo que hago no es que no los considero ni los valoro, es que se me olvidan, se me olvidan. Tirar un penal es una cosa muy sencilla, ¿verdad? Debe tener 3 o 4 variables, todas muy visibles, y vas y lo ejecutas. Pero conducir una buena reunión tiene muchas variables y puede ser que alguna se te olvide. Entonces, eh, el hábito de decir, bueno, tengo que otorgar la palabra con equidad. Puchica, puede ser que lo tengas muy metido como hábito y de pronto un día llegas a una reunión, la estás conduciendo y te das cuenta de que le das la palabra solo a los que están más activos levantando la mano, y eso no debe ser. Entonces, creo que los hábitos no solamente hay que tener claro cuáles son, sino tener medios, instrumentos que nos los recuerden, porque hay hábitos hábitos de eficacia, que es muy serio olvidarlos, ¿verdad? Y a veces con mucha frecuencia los olvidamos, a veces los olvidamos por, por pura, eh, por pura marea afectiva, ¿verdad? Eh, un hábito muy saludable es escuchar a todas las partes. Y hay asuntos que te vienen a decir donde tú, porque te matriculaste con uno de los lados de la cuestión, te saltas el buen hábito de escuchar a todas las partes, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, deberíamos, no sé, verás que yo he pensado que deberíamos hacerle un repaso de tiempo en tiempo, el sábado en la mañana, en vez de estar pegados a la compu, hacerle un repaso a cuáles son los hábitos de mayor impacto en lo que estemos haciendo, ¿verdad? Estamos haciendo una investigación, de estos 10 hábitos, si me salto alguno, es crisis. Voy a recordarlos, ¿verdad? Porque es curioso. A veces metes la pata en algo que estás haciendo y inmediatamente te das cuenta de que fue que te saltaste un hábito muy importante y que tenías muy presente, pero en un momento no lo tuviste tan presente y fallaste, ¿verdad? Igual que falla el penal, un sujeto, ¿verdad? Y se arrepiente durante varios días. No sabemos cuánto se arrepiente. Yo creo que necesita salir adelante. Sobre todo, creo que alguna vez comenté la historia la anécdota de Jürgen Klinsmann, que fue jugador alemán del Stuttgart y de la selección nacional, campeón mundial en 1990, luego fue director técnico de la selección alemana y ahora estoy tratando de recordar y creo que no fue campeón mundial como técnico de la selección alemana, pero una figura prominente en la historia del fútbol alemán.
Y una vez vino el Stuttgart a jugar aquí a Costa Rica y jugó contra el Saprissa y le ganó a Saprissa 5-1. Eh, y él anotó un gol de tiro libre. Y en esa época él jugaba para el Inter de Milán y habitualmente anotaba de tiro libre. Entonces le preguntaron que, que si él tenía algún secreto especial para anotar de tiro libre. Dijo, pues secreto no, pero todas las semanas tengo que entrenar 500 tiros libres. Entonces, no todos los tiros libres que cobra son gol, pero la mecánica de su cuerpo y el flujo mental en el que él se encuentra para cobrar un tiro libre y es óptimo, ¿verdad? Por la cantidad de entrenamiento que hace. O sea, Jürgen Klinsmann seguramente había pateado más de 10.000 tiros libres antes de meterle ese Claro, gol a Saprissa. claro, Y entonces claro. no fue que se jaló una guava, ¿verdad? No fue una chiripa, no fue el azar el que le permitió anotar, fue la probabilidad la que le permitió Ujú, anotar, ujú, ¿verdad? ujú, De ujú. tener clara esa mecánica. Me has escuchado hablar, bueno, vamos a ver, antes de eso lo que quiero decir es que justamente cuando nosotros desarrollamos un hábito, y no quiero entrar a discutir si un autor dice que se necesitan 21 días para crear el hábito, o 30, o 40, o 50, eso es irrelevante. Yo creo que cuando uno ha creado un hábito, sabe que lo creó, ya sea que le tomara 21 o 60 días crearlo, lo creó, ¿verdad? Y una vez que ese hábito está creado, pues es muy evidente que ha sido creado para mejorar nuestro bienestar en algo. Y nuestro bienestar no solamente es nuestra salud física, hay hábitos para la salud mental, hay hábitos para la paz, hay hábitos para las relaciones sociales, hay hábitos para nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente. Eh, y por eso me gusta pensar que lo que buscamos es la creación de hábitos para crear valor en la biosfera, que son todas las formas de vida, y que ojalá sean perdurables, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos el hábito de cuidar el medio ambiente, supongo que eso incluye de tiempo en tiempo sembrar un arbolito que se convierta en un arbolote. Y me has escuchado hablar varias veces sobre el hábito de tomar agua en las mañanas. En Japón se dieron cuenta hace algunas décadas que muchos de sus centenarios, viejitos japoneses, se morían de deshidratación crónica de hígado y riñones. Y se pusieron a indagar a qué se debía esa deshidratación y se dieron cuenta de que muy probablemente lo que sucedía era que en la alta vejez se les olvidaba tomar agua. Y se les olvidaba tomar agua, entonces morían muchos de ellos de causas tan evitables que era cuestión de tener el hábito de tomar agua para no morirse de eso. Y entonces los médicos en Japón idearon la posibilidad de crear el hábito de tomar agua en adultos jóvenes, de manera tal que ese hábito los acompañara hasta la vejez y que en la vejez tomaran agua por hábito, ¿verdad? Que no tuvieran que pensar o recordar o tener Ujú, disciplina o que alguien ujú, les ayudara o que ujú, que un robotcito les recordara tomar agua. sí. Eh, y y lo que definieron fue el hábito de tomarse 2 litros de agua al inicio del día antes del desayuno, ¿verdad? Esto no quiere decir que hay que tomarse 2 litros de agua eh, fondo blanco, ¿verdad? En 2 minutos. Quiere decir que desde que inicia el día uno empieza a tomar agua y toma agua hasta que se terminan los 2 litros antes de desayunar. Y yo llevo, no sé, unos 10 años de practicar esto y el bienestar que me traen esos 2 litros de agua son, es muy notorio, ¿verdad? En cómo se activa el sistema digestivo a pesar de que no he estado consumiendo calorías, cómo se despierta la mente a pesar de que no estoy consumiendo ninguna sustancia estimulante, ¿verdad? Como Ujú, café o cacao o té verde, etcétera. Eh, Cómo mi cuerpo empieza a sentirse lleno de vida a pesar de que no le estoy demandando
insulina al páncreas, en fin, tiene múltiples beneficios. Bueno, y además me hidrata para el resto del día, Sí. porque en el resto del día no necesito tomar agua. Igual tomo, porque creo que la hidratación es un muy buen compañero del ayuno. Pero en fin, creo que ese es un hábito que tiende claramente a nuestro bienestar y se manifiesta de múltiples formas, porque es que lo interesante también de los hábitos es que no son buenos solo para una cosa. Usualmente los hábitos tienen múltiples beneficios y a veces esos beneficios los descubrimos hasta que el hábito ha sido creado, no antes, ¿verdad? Y también quería decir que entonces cuando nosotros estamos practicando un hábito, entramos en un estado de flujo, ¿verdad? Y ese estado de flujo quiere decir que nuestra mente está de alguna manera desconectada de nuestro comportamiento. Eh, Casi mecánicamente nos tomamos el agua, casi mecánicamente abrimos la llave del agua fría para bañarnos, casi mecánicamente nos lanzamos a la piscina a hacer ejercicios, lo que sea, que en lo que se haya convertido nuestro hábito, ¿verdad? Y ese estado de flujo me parece que vale la pena cultivarlo porque ahí entramos ya en una serie de temas que tienen que ver con algo que decías en la introducción, ¿verdad? Con productividad, eh, con ocupación, con cuál es la eficacia del trabajo, cómo se mide el impacto de mi trabajo. Si yo estoy en estado de flujo y en una hora me siento a escribir una cantidad de información que me sirve para atender múltiples tareas y quehaceres en mi vida, pues entonces en ese estado de flujo soy altísimamente productivo, ¿verdad? Ujú. Y eso creo que es importante. Y lo último que quería aportar en este momento es que desde hace 6 meses una amiga me recomendó utilizar los ciclos de la luna para identificar algo que tenga sentido de propósito para mí y que me permita a lo largo de los 29 días del ciclo de la luna reiterar una afirmación sobre ese principio de propósito para crear un hábito. Y me puse a hacerlo sin saber mucho en qué consistía. Y mientras me puse a hacerlo, me puse a estudiar cuál es la influencia que tiene la luna sobre la vida en la Tierra, ¿verdad? Y la luna afecta directamente el ciclo menstrual de todos los mamíferos, por ejemplo, pero además afecta todas las mareas, todos los días, en Claro. todo momento, en todo el Ujú. planeta. ¿Verdad? Es una fuerza gravitacional muy intensa y hay quienes creen que sin la luna no se hubiera desarrollado la vida en la Tierra. Entonces, lo que hago es que todas las mañanas, bien de mañanita, apenas antes de que salga el sol, hago unos ejercicios físicos que no tienen nada que ver con la luna, pero pongo la intención, la mente en reiterar ese sentido de propósito que me lo recuerda esta luna en la que estamos. Y después cuando se termina la luna y llega la luna nueva, elijo otro sentido de propósito y vuelvo a iniciar. Y me ha dado resultados que no son tangibles. Es muy difícil para mí demostrar y decir, esto está demostrado, aquí tengo la evidencia. No es así, pero sí me ha dado muchísima capacidad de centrarme en mi sentido de propósito, ¿verdad? Entonces lo quería compartir. Muy bien, muy bien. Eh, yo eh, tengo interés en que pudiéramos mencionar algunos componentes eh, cercanos, cotidianos de la eficacia. Por ejemplo, creo que la eficacia tiene dos grandes componentes, ¿verdad? Tiene el componente de tiempo y el componente de energía, ¿verdad? Si no tenemos la energía suficiente, nuestra eficacia queda comprometida. Si no tenemos el tiempo suficiente, también nuestra eficacia queda comprometida. Entonces, pensemos en el tiempo. El tiempo, todos sabemos que tenemos que usarlo productivamente.
pero no tenemos como una forma de saber si estamos usando productivamente el tiempo. Ahí yo creo que si tuviéramos una aplicación ahí en la computadora o en el reloj, en el teléfono, que nos estuviera preguntando al azar cada tantos minutos, ¿verdad? Si estamos haciendo el mejor uso de nuestro tiempo, nos sorprenderíamos en momentos en que no estamos perdiendo el tiempo, pero no estamos haciendo el mejor uso de nuestro tiempo. Y creo que la mejor forma de ubicarnos en cuanto al uso del tiempo es en torno a las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Imagínate que tenemos una lista de cosas por hacer. Podemos empezar a hacerlas en orden alfabético, podemos empezar a hacerlas de arriba para abajo, de abajo para arriba, o podríamos, como se recomienda, tomar la lista de cosas que tenemos por hacer y marcar las 3 cosas de mayor impacto, ¿verdad? Entonces, marcamos esas cosas de mayor impacto y las sacamos adelante. Cuando eso ocurre, da una sensación como de, bueno, voy ganando el partido porque ya saqué las cosas que tienen mayor impacto. Ahora de las que quedan voy a ver las 3 siguientes que tienen alto impacto. Entonces, ahí tendríamos presente permanentemente el tema del impacto. Y además de que cuando ya sacaste las 3 cosas más importantes desde el punto de vista del impacto, eso te da una sensación de logro. Y el logro, ahora nos dicen los neurocientíficos, pues implica dopamina y la dopamina se siente rico y tenemos una cierta inclinación a sentirnos bien con la dopamina. O sea que eso nos ayuda a crear el hábito de sacar primero las 3 cosas más importantes de cada día. Esto riñe con un comportamiento que es muy frecuente y que tiene desde luego sus orígenes. Es el comportamiento de que lo que hay que hacer es estar ocupado independientemente del impacto de lo que estás haciendo, ¿verdad? Cuando uno tiene jefe, eh, no puede de pronto decir, ahora me voy a quedar un rato viendo para el ciprés, ¿verdad? Porque eh, quieres que tu jefe te vea ocupado. Eso me parece a mí que es disfuncional. Querer que te vean ocupado es disfuncional. Uno debería tener suficiente autonomía en el gobierno de su tiempo y de su energía como para decir, yo lo que tengo que hacer en este momento son estas cosas. Eso sería mucho más positivo. Creo que es uno de los elementos que hay en lo que se llama productividad lenta, ¿verdad? Slow productivity. Que cortemos con esa valoración de estar luciendo como ocupados y que nos concentremos en las cosas que dan más impacto. Eso lleva a algo que hemos comentado aquí. El ocio, el ocio es valioso. Me parece que el, el ocio uno lo relaciona como con la inutilidad, como con el uso inútil del tiempo. Y el ocio es restaurativo, el ocio te puede eh, traer ideas que no vienen en el frenesí de lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, deberíamos intercalar esos minutos de ocio para darle chance para darle chance a lo que está ocurriendo en tu yo interior a que participe en la productividad. Eh, Pienso que nuestra conciencia de estar ocupados, de en esto en que estoy empeñado, tiene que salir, ¿verdad? Esa conciencia nos lleva a no pensar en que hay otros procesos que están ocurriendo, por ejemplo a nivel neuronal,
están ocurriendo cosas cuando nosotros estamos haciendo. Y a lo mejor nuestro yo interior, ese cerebro, esas neuronas ya resolvieron la cuestión, pero yo con mi habladera interna no dejo que me digan cuál es la solución que tienen allá adentro, ¿verdad? Creo que detenerse y caminar, ocuparse de algo físico durante un momento, eso da la posibilidad de que el cerebro te diga, ya yo tengo la solución, usted va atrasadito, mire, le voy a decir, ¿verdad? Hay un autor que me gustó mucho en un tiempo, que se llama Wilson Van Dusen. Decía que hay un proceso interno que está ocurriendo ahí en un nivel de nuestro yo interior, que el yo interior sabe más que lo que nosotros ahí conscientemente pretendemos saber y que hay que darle chance al yo interior para que a veces en una pausa te muestre qué es lo que hay ahí dentro y que podría servir a la eficacia de lo que estás haciendo. Dos cosas me saltan a la mente, en realidad tres. La primera es que desde hace un tiempo para acá, bueno, los tiempos en que estuve muy involucrado con Singularity University, que proponen el pensamiento exponencial, ¿verdad? Como la capacidad de pensar de una manera que busque en el flujo del tiempo futuro imaginario un crecimiento exponencial de algo o de todo o de cualquier cosa, ¿verdad? Y en esa época me puse a pensar en el vínculo exponencial que existe en el ocio, ¿verdad? Y entonces dije, ¿de qué manera podríamos convertir al ocio en una práctica virtuosa y además exponencial? Y entonces, lo que me digo, a manera como de, es una micro narrativa que utilizo para tratar de crear un hábito particular, es que el ocio produce virtud de manera exponencial. No hay nada que lo impida. No hay nada que impida que cuando yo esté en estado de ocio esté cultivando mis virtudes y que las esté cultivando de manera que crezcan exponencialmente en el tiempo que me estoy imaginando en el futuro. Entonces siento que desde ese punto de vista es mucho lo que nosotros podemos hacer por, no sé cuál sería la palabra en español para decir hackearnos, ¿verdad? Como Carlos, sí, auto hackearnos. sí, Bueno, ahora hay muchos expertos en lo que sí. llaman biohackeo, ¿verdad? Ajá, ¿Cómo ajá, hackeo personalmente mi forma de ser? sí. Precisamente para construir hábitos que tiendan hacia el bienestar. Pero entonces, con esto que acabo de decir, me parece que la tríada que habíamos señalado antes de que propósito y eficacia e impacto son el liderazgo, antes del propósito hay una narrativa, ¿verdad? Aunque sea mental, la narrativa viene a ser como un constreñimiento dentro del cual vamos a explorar propósito. Pero antes de la narrativa hay otro elemento que no sé por qué a veces siempre hablamos del tema sin decirlo, como muy de manera tangencial, y es el espíritu emprendedor. Porque si yo no estoy conectado y activado con mi espíritu emprendedor, entonces no voy a generar esa micronarrativa y entonces no voy a salir a buscar mi sentido de propósito y entonces no voy a procurar la eficacia a través de la creación de hábitos y entonces no voy a intencionar el impacto y entonces no estoy ejerciendo liderazgo. Y el liderazgo que quiero ejercer no es con otras personas, es conmigo mismo. Sí, claro. Pero Ujú, para poder ejercer ese liderazgo necesito de la etapa cero del liderazgo, que es el espíritu emprendedor. Entonces, esto ujú. me surge ahora de esta conversación y lo aprecio mucho. Y lo último que quería aportar como a manera de, de, de estímulo es algo que le he leído a un autor que se llama Richie Norton, que tiene un libro que se llama
anti-time management, ¿verdad? Es como el anti-manejo del tiempo. Y el título es muy provocador. Y el libro, pues también, ¿verdad? Tiene algunas ideas bastante radicales sobre el uso del tiempo. Y ahora que hablaba hace un ratito de eficacia del trabajo, recuerdo hace 17 años la primera vez que tuve la posibilidad de participar en la función pública y que me enteré de cómo funciona el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Trabajo. Y yo me puse a pensar, a partir de algo que leí en este libro, que algunas veces lo he mostrado por acá, que es el libro de Alvin y Heidi Toffler llamado Riqueza Revolucionaria, que es de aquella época también, 2006, por Ujú, ahí. ujú, Eh, Me puse a pensar cómo tendría que ser la vida en una sociedad para que nos pudiéramos sostener económicamente con con el valor que genera una hora de nuestro trabajo, ujú. ¿verdad? Y esa conversación puede dar para un montón de elementos imaginativos, pero en realidad creo que es importante ponerse a pensar en cuál es el valor que nosotros podemos crear desde nuestro liderazgo para que ese valor pudiera crear suficiente bienestar traducido a riqueza monetizable o no, pero que me permitiera a mí sostenerme con una hora de trabajo a la semana o una hora de trabajo al día. Creo que los dos ejercicios desde el punto de vista imaginativo son igual de fértiles. Sí, ¿Cómo nos podemos ujú, imaginar claro, sostenernos con una hora de claro, trabajo al día? ¿Y qué ujú, haríamos con el resto del tiempo? Y entonces, ujú, obviamente, esta conversación nos conecta de inmediato con el tema de la renta básica universal, que es una conversación que ha venido ujú, sucediendo ahí desde hace algunos años. Proponentes como Bill Gates han sugerido que un impuesto a la inteligencia artificial y a las plataformas digitales podría generar suficiente riqueza para que la gente tenga lo básico para vivir, sobre todo la gente que va a ser desplazada de sus trabajos por estas nuevas tecnologías digitales. eh, y, y eso nos pone en contacto con esa realidad. Pero este autor de antimanejo del tiempo, lo que sugiere es que deberíamos de tener claros cuáles son nuestros proyectos de vida, alineados con nuestro propósito, etcétera, y ver de qué manera podemos agrupar o aglutinar nuestros proyectos de vida de manera tal que eh, en el uso del tiempo que hagamos para un proyecto estamos impactando los otros, ¿verdad? ujú, Entonces, bueno, para poner un ejemplo muy sencillo, yo saco una hora de mi día para ir a nadar y esa hora de natación tiene un impacto en mi salud física, en mi salud mental, en mi creatividad, claro, en mi energía, en mi lucidez, en mi capacidad de producir ideas, qué sé yo. Y entonces hay como múltiples capas de beneficios ujú, que genera una hora de actividad que tiene réditos más allá de esa hora. Y eso creo que también aplica para la práctica de los hábitos. sí, Una vez que el hábito está creado, como decíamos hace un rato, no necesitamos pensar en ellos, ni necesitamos decir, uy, mañana necesito levantarme y tomarme 2 litros de agua. Ya eso está creado, ¿verdad? ujú, ok, Eso es, con eso muy bien, termino. muy bien. Yo quisiera hacer un comentario sobre 3 puntos, ¿verdad? Todos hemos oído a cuando pasa lista en una clase, que fulanito presente y tal. Deberíamos decir, no, no me digan si están presentes porque yo los veo, díganme si están involucrados, ¿verdad? Y entonces uno preguntaría, fulanito, involucrado, listo, aquí para comerme el león que haya que comerse, ¿verdad? Porque muchas veces en las cosas estamos simplemente presentes. Creo que muchas veces en las cosas estamos simplemente marcando el paso, sacando la tarea, haciendo el mínimo, ¿verdad? Y muy pocas veces nos estamos preguntando si estamos contribuyendo a los resultados. Esa frase yo la pondría en todas las salas de trabajo de todas las empresas. Estoy contribuyendo a los resultados que esta empresa, a la que esta empresa se encamina.
¿Sí o no? Porque si no estoy apuntado a los resultados, estoy desalineado y tal. Creo que hay mucho desalineamiento, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo haríamos para formularnos ese tipo de preguntas? Bueno, creo que debemos tomarnos en serio el tema de la eficacia, hacernos, como decía don Constantino Láscaris, hacernos cuestión de la eficacia. Si uno no se hace cuestión de la eficacia, si nunca se ha puesto a pensar qué es la eficacia, soy eficaz, para qué sirve la eficacia, cómo mejorar la eficacia, si no me hago cuestión de la eficacia, nunca voy a obtener mejoras en ese aspecto. Y el tercer aspecto que me interesa es que cada día hay más trabajadores del conocimiento. El trabajador manual, el que produce patas de silla, pues ya al final del día sabe si produjo 500 patas de silla y eso es un producto concreto. Pero el trabajador del conocimiento trabaja con cosas abstractas, ¿verdad? De ahí que uno dice, bueno, ejemplo de trabajador del conocimiento, un ministro, el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, ok, están produciendo un producto abstracto. ¿Cuál es el producto abstracto que están conociendo, que están produciendo? Según mi interpretación de lo que es la política, y un ministro es un cargo político, ¿verdad? Según mi interpretación de lo que es la política, creo que todo la política está para crear potencial de bienestar. Hacemos cosas para que la posibilidad de que haya más bienestar aumente. Y cuando hablo de bienestar, me parece que es un proxy de lo que realmente buscamos. Uno no busca bienestar, es decir, ¿quieres bienestar? Ahí te mando esta hamaca para que te acuestes todo el día. No, me parece que lo que estamos buscando cuando buscamos bienestar es felicidad. Y ve qué cosa tan gorda. Entonces, el ministro debería preguntarse todos los días al inicio del trabajo, no al final del trabajo, si está aumentando el potencial de felicidad que le toca a él como gajo funcional producir para el país. Pregunta para ministros y desde luego pregunta para el presidente de la República. ¿Estoy creando el potencial de felicidad que me encargaron crear el 8 de mayo de hace 2 años, ¿verdad? Eso es. Muy interesante. Ok, ¿Ok? Nos bueno, vemos no, entonces. pesquemos ese hilo. Creo que ahí hay más que se puede sacar. Muy bien. Ujú. Ok, que Nos estés muy vemos. bien. Chao.